Dios, su omnipotencia se hace tan palpable que nosotros quedamos rendidos totalmente a Dios, porque es algo que está muy superior sobre nosotros. Él es el Todopoderoso y uno puede contemplar, y a la vez es un privilegio tremendamente grande que nadie lo merece, pero que Dios le otorga a todos aquellos que se acercan de todo corazón. Entonces, Abraham experimenta esta palabra de parte de Dios, que le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Otro personaje que es Jacob. Jacob, su nombre, se le conoce como estafador, y él había hecho muchas cosas que no estaba bien. Había engañador también, se le llama. Había engañado a su hermano, había engañado a su padre, había engañado a sus suegros, y así se había pasado toda la vida, sacando provecho, pero un día él se va a encontrar con su hermano, y su hermano le había dicho: la próxima vez que te vea, yo te voy a matar. Y él tiene miedo, porque su hermano estaba viniendo con gente de a caballo. Y él, en ese momento, él busca a Dios, y mira lo que dice. Entonces dijo el ángel: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Entonces aquí Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice: tú serás llamado, no, Israel. Israel, ¿por qué? Porque has peleado con Dios y has vencido. Entonces, estos encuentros con Dios nos cambian la vida. Estos encuentros con Dios nos hacen ver que la vida no solamente es terrenal, no solamente se trata de relaciones con seres humanos, sino la vida también se trata de una relación cercana, especial, con el Dios Todopoderoso. Y estos encuentros con Dios, estos encuentros nos cambian, nos transforman. Dejamos de ser unas personas para ser otras personas. Pero no es que nosotros intentamos ser otras personas, sino que es el poder de Dios transformando nuestro ser, cambiando nuestro corazón, mudándonos, y empezamos a vivir con un propósito diferente. Y eso es lo que el mundo no entiende. El mundo cree que el cristianismo es un cambio de conducta de uno mismo, un esfuerzo propio que uno hace para ser mejor. Pero eso no es totalmente cierto. Si bien es cierto, hay una disposición de nuestro corazón de querer agradar a Dios, pero eso no es suficiente. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para que nuestra vida sea cambiada. Entonces, cuando Dios viene y obra, entonces nosotros experimentamos la transformación de Dios y empezamos a vivir una vida diferente, que es totalmente diferente a lo que el mundo piensa, lo que nosotros hacemos. Pero hay otro personaje, como el personaje, por ejemplo, de Moisés. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. O sea, Moisés, ¿qué estaba haciendo? Moisés estaba criando ovejas. Por 40 años él estaba pasteando. Había perdido la capacidad, la habilidad de poder hablar elocuentemente. Él había sido un líder neto, había sido formado, había sido educado en la casa real del imperio egipcio, y después de 40 años de estar en el desierto entre ovejas, él aprendió a hablar con las ovejas, pero perdió liderazgo, perdió esa capacidad que él tenía para poder liderar a multitudes de personas. Así que era un hombre totalmente diferente, pero que había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y él aceptó el llamado de Dios de volver a Egipto, pero él le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques. O sea, él no rehusó el llamado de Dios de ir a Egipto. Él sabía que se iba a enfrentar contra el faraón, y que se iba a enfrentar contra sus ejércitos, se iba a enfrentar contra sus hechiceros, contra sus agoreros, y se iba a enfrentar contra un pueblo que no era tan amable como el pueblo de Israel, pero aún así él aceptó asumir el llamado de Dios de ir a sacar al pueblo de Egipto. Pero él dijo esto: si tú no vas conmigo, no me saques. Imagínate tú, una labor tan grande, imposible para un ser humano, pero él sabía que si Dios iba con él, eso sí iba a ser. Y podemos seguir. Encontramos ahora, por ejemplo, a David. David, cuando se encuentra con el gigante, mira lo que va a pasar. Dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Obviamente, David era un jovencito que también era pastor de ovejas. Él había aprendido a usar bien la onda, pero se encontraba ahora frente a un guerrero, a un soldado que era temido no solamente por todos los filisteos, sino también por todos los israelitas. Un solo hombre hacía temblar a dos ejércitos, pero aquí está el jovencito David, que no viene en sus fuerzas, sino él había conocido quién era Dios, y él había aceptado el reto de Dios.
anda y enfrenta a ese filisteo incircunciso. Todo el pueblo, sus hermanos, menospreciaron a David porque le dice, tú te vienes a burlar de nosotros. Y él no. Y él agarró, fue y dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y seguimos, nos encontramos ahora, por ejemplo, con Isaías. Isaías, él era un joven también de la casa real. Sus primos eran reyes. Y mira lo que va a decir. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Sus primos, imagínate tú, a un joven que pertenece a la clase real. Imagínate los banquetes. Imagínate los lugares donde ellos vivían. Imagínate los bienes que ellos tenían que administrar, las riquezas que ellos tenían que poseer. Dios no le ordena a Isaías que vaya. Dios le hace la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y la respuesta de este joven es, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿y tus riquezas? ¿Y tus bienes? ¿Y tu realeza? ¿Tu buena ropa? ¿Tu buena comida? ¿Tus buenos títulos? ¿Tus buenas posiciones? Ya no lo vas a tener. Pero él dijo, no me importa, heme aquí, envíame a mí. Ahora, ¿quién puede generar ese cambio? ¿Quién puede generar ese desprendimiento? ¿Una religión? No, solamente un encuentro con el Dios que creó los cielos y la tierra. Y eso hace la diferencia entre una persona y otra. Una persona puede pasar muchos años en una iglesia cristiana, pero sin haber tenido un encuentro con el Creador. Pero hay personas que han tenido un encuentro verdadero con Dios, han percibido la presencia de Dios, les ha cambiado la vida y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Pero no solamente encontramos a Isaías, sino también a Jeremías. Este es increíble. Mira lo que dice Jeremías. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este joven descendía de la línea sacerdotal. A él, como miembro de la línea de Aarón, él estaba heredando una posición dentro del sacerdocio muy importante. Él iba a ser el próximo sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, yo te he elegido para ser profeta. O sea, tú vas a hablar mi palabra, tú vas a decir lo que yo pongo en tu boca. Ahora, hablar en nombre de Dios, obviamente no iba a ser nada fácil para nadie. Este profeta, pues, fue muchas veces golpeado, fue encarcelado, menospreciado. Él estaba enamorado de una joven y Dios le dice, tú no te vas a casar. Y obviamente él no le gusta la idea, pero él después termina aceptándola. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el ministerio que Dios le estaba encargando a este hombre era un ministerio que si tenía que tener familia, la familia iba a sufrir demasiado. Entonces muchas veces Dios llama a algunos a estar solos en la vida, pero no porque están solos, ellos se van a sentir solos, sino Dios va a tener un trato especial con ellos, que nunca se van a sentir solos. Estarán solos, pero no se sentirán solos. Es la expresión que se dice, ¿no? Alone, but no alone. Solo, pero no solo. Cuando nosotros vemos a estos hombres y vemos sus vidas, vemos que Dios cumplió. Dios cumplió con ellos. ¿Qué hizo Dios? Dios cumplió. Dios hizo lo que les había prometido que iba a hacer. Ahora, cuando uno lee la Biblia, uno dice, Señor, ¿cómo quisiera que tú me hables como Abraham? ¿Cómo quisiera que tú me hables como Moisés? Yo estoy seguro que si tú me hablaras como tú le hablaste a ellos, para mí sería más fácil obedecer. Tú háblame y yo lo voy a hacer. Y eso lo he escuchado muchísimas veces. Lo he escuchado a jóvenes, he escuchado a adultos. Yo quisiera que Dios me hable para obedecerle. Pero yo quiero en esta tarde compartirte dos promesas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si nosotros leemos el contexto, está en Juan capítulo 20, versículo 28 y 29, y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién era Tomás? Tomás era un hombre muy práctico, muy objetivo. Él no tenía pelos en la lengua. Él decía lo que pensaba. Muchas veces nosotros podemos imaginar que Jesús llamó a gente muy sumisa para que le siga. Pero eso no es nada cierto. No eran muy sumisos. Este Tomás era incrédulo. Por eso se le dice Tomás el incrédulo. Era un hombre que se rebelaba contra los dichos de Jesús. Cuando Jesús dijo, vamos a Jerusalén, él dijo, ¿qué? ¿Quieres también que moramos como tú vas a ir a morir allá? Así dijo él. Pero no solamente Tomás, sino también vemos a Juan y Jacobo. Juan, el que escribió este evangelio, vemos a un hombre muy amoroso, humilde, dispuesto a sufrir por la causa del Señor. Pero ¿sabes cómo Jesús le apodó a este Juan? Lo apodó como hijo del trueno.
Es un hombre que tenía sangre, pero de hierro en el cuerpo. Un hombre que estaba dispuesto a que Dios fulmine a toda una nación, a todo un pueblo, porque solamente no lo trataron bien. No solamente él, sino también su hermano. Y eran hombres ambiciosos a los cuales Dios había llamado. Simón, Pedro, también un hombre vehemente que quería ser el líder, que quería ser el primero. Pero ninguno de estos fueron fáciles. Ninguno de estos hombres fueron sumisos. Ellos aprendieron a caminar con el Señor y aprendieron a reconocer que Él es el Señor, aprendieron a obedecerle al Señor, pero Tomás va a ser uno de los últimos que va a resistirse al aprendizaje. Y cuando a él le dicen que Jesús ha resucitado, él dice, ustedes están alucinando. Eso no es verdad. Yo necesito ver para creer. Y cuando tú te relacionas con las personas, hay mucha gente que piensa así. Yo necesito ver para creer. Incluso en la iglesia, yo necesito ver para creer. Pues este es Tomás. Yo necesito ver para creer. Y aquí en este momento Jesús se vuelve a aparecer a todos los discípulos y le dice Jesús a Tomás, Tomás, pon tu mano aquí, mete tu mano aquí a mi costado. Y Tomás le dice, no, Señor. Pero mira, acá hay una frase que nosotros debemos tenerlo en cuenta. No solamente le dice, no, Señor. Le dice, ¿qué le dice? Señor mío y Dios mío. Él es el primer discípulo que va a llamar a Jesús Dios. Nadie le ha llamado a Jesús Dios. Ninguno de sus discípulos. Le han dicho rabí, le han dicho maestro, le han dicho Mesías, Cristo, le han dicho Señor, le han dicho Hijo de Dios. Hasta ahí han llegado. Pero aquí Tomás le va a decir a Jesús, mi Dios. ¿Quién? Un hombre incrédulo, un hombre que tiene que ver para creer. Y Jesús le va a decir, porque has visto, creíste. Y aquí el Señor va a dar una promesa universal. Bienaventurado a todo aquel que cree sin ver. Y digo una promesa universal porque esta promesa no es exclusivo para los discípulos, no es exclusivo para los descendientes de Israel. Esta promesa es para todo el mundo, para todas las generaciones. Si tú y yo creemos las palabras de Jesús sin esperar ver, ¿qué dice el Señor? Que seremos bienaventurados, que seremos felices. Cuando tú encuentras en la Escritura una promesa de Dios para ti y tú la coges y lo crees, ¿qué dice la Escritura? Que eres un bienaventurado, que eres tú feliz. Ahora, escúchame, tú no vas a ser feliz cuando tú lees la Escritura, tú vas a ser feliz cuando tú crees la Escritura. Hay mucha gente que lee la Escritura, que conoce la Escritura, pero no cree la Escritura. Sí, ¿cómo sabes que no cree? Porque cuando tú hablas, te das cuenta que conoce mucho, pero cuando las circunstancias nos ajustan un poco, nos damos cuenta que ya no tomamos en cuenta la palabra de Dios, sino hacemos lo que mejor nos parece. Y ahí podemos darnos cuenta de que realmente no creemos lo que Dios dice. Que lo que prima, lo que predomina en nuestras vidas es nuestros propios pensamientos. Por eso Proverbios, capítulo 3, del 5 al 8 dice, no te apoyes en tu propia opinión, sino confía en Jehová de todo tu corazón. Confía en Él de todo tu corazón. Pero en la práctica, nosotros en este tiempo podemos conocer la Escritura, podemos saberla, podemos citarla, pero no podemos creerla. Entonces la bienaventuranza no es para aquel que conoce la Escritura. La bienaventuranza es para aquel que cree, para aquel que cree. ¿Y cómo es una persona que cree? Tenemos muchísimos ejemplos que hemos mencionado antes. Por ejemplo, Jacob. Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Como Moisés. Señor, si tú no vas conmigo, mira, no me saques. La disposición de obedecer, como Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa es la diferencia. Cuando tú solamente sabes y no crees, pues vas a hablar mucho de Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, Dios ya no va a ser tu prioridad. Tu prioridad va a ser tú mismo. Subsistir, sobrevivir, buscar tu máximo beneficio terrenal. Pero cuando tú realmente crees en Dios, tu prioridad va a ser honrar a Dios. No importa el lugar donde estés, no importa las circunstancias, tú vas a querer ser hallado fiel por Dios, porque va a ser tu gran anhelo. Entonces, esta es la primera promesa. Bienaventurado aquel que sin ver cree. Ahora, cuando tú crees la palabra de Dios, entonces tú estás entrando a un mundo de bendición. Porque ¿cuántas promesas hay de Dios para ti? Pues imagínate, muchísimas bendiciones, pero muchísimas bendiciones. Ahora, cuando tú empiezas a leer la Escritura y coges una promesa de Dios y lo crees, entonces lo que estás haciendo es que estás moviendo la mano de Dios
para que esa promesa sea hecha en tu vida. Porque aquí no te lo ha hecho ningún hombre la promesa. Es Dios quien te ha hecho la promesa. Es Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios. Cuando el Señor nos llamó al ministerio el 4 de febrero del 2012, nosotros estábamos bien económicamente. Y la gente que se enteró nos dijo que estábamos locos. Porque ¿quién, con 2 hijos en Europa, con buenos trabajos, deja todo para ir a un camino lleno de incertidumbre? Hay que estar loco. Era Dios que nos llamaba, que nos decía, yo te voy a sostener. Estamos casi ya a 12 años de ese evento. Y yo te digo así, Dios nos ha sostenido. Dios ha sido fiel. Cuando tú empiezas a creer las promesas de Dios, entras a un camino lleno de bendición. Porque no es que vas a creer una promesa, empiezas a creer una, otra y otra promesa. Y empiezas a llenar tu vida llena de bendición, no porque, mira, tienes una casa, tienes un buen trabajo, tienes dinero en el banco, no, sino porque empiezas a creerle a Dios. Y cuando tú le crees, el Señor ha dicho, eres feliz, eres bienaventurado. Y esta es la primera promesa que quiero compartirte. Es una promesa genérica. Si tú crees, tú vas a ser feliz. Pero hay una segunda promesa que me gustaría compartirte. ¿Y cuál es? Está en la última parte del libro de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 20, la parte B. Aquí me faltó poner el versículo 20. Pero es Mateo 28, versículo 20, la última parte. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa que cuando tú tienes un encuentro con el Señor, te das cuenta que tu vida es especial. ¿Por qué? Porque nunca has percibido a Dios de la manera que ahora lo empiezas a percibir. Dios se revela a tu vida y tú sabes que es Dios y tú empiezas a quedar totalmente impactado por la presencia de Dios. Ahora, el Señor te dice, he aquí, yo estoy. Y cuando tú le crees, que habíamos visto la primera promesa, cuando tú le crees sin ver, eres feliz. Cuando tú crees esta promesa, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces tú vas a creer cuando estás en dificultad, en el trabajo, tú vas a creer. ¿Y qué dices? El Señor ha dicho que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. ¿Sí? La gente se burla de ti. ¿Y tú qué dices? El Señor ha dicho, Señor, tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Cuando llegan las enfermedades y te empieza a doler, o te enteras de una mala noticia y tú le has creído al Señor, ¿qué dices? El Señor ha dicho, Señor, tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Cuando se manifiesta una crisis de gobierno, una guerra, y tú le has creído al Señor, el Señor, ¿tú qué dices? Señor, tú has dicho que tú estarás conmigo. Ahora, esto no es teoría. En época del terrorismo, en plena zona roja, Dios me dio el privilegio de ir a esa zona roja para predicar el Evangelio. Hermano, no te estoy contando inventos. Yo sé qué cosa es escuchar una bomba que explosiona aquí y otra bomba que explosiona allá y tú tienes que correr porque no sabes si te puede caer. Yo sé que es encontrarse con terroristas que vienen y están encapuchados y empiezan a preguntar a todos cosas. Y tú dices, Señor, tú has dicho que estarás conmigo. Hermano, pero lo más duro es cuando los demonios vienen y se enfrentan contigo y te plantan cara, queriéndote intimidar para ver tú qué vas a hacer. Porque ellos dicen, mira, ellos vienen y te dicen quiénes son y te plantan la mirada. Y no creas que es una mirada humana, es una mirada del infierno mismo. ¿Y tú qué dices en ese momento? Señor, tú has dicho que vas a estar conmigo hasta el fin del mundo, hasta el final. ¿Te das cuenta? Esto es hermoso, porque ya nada te intimida. Problemas van a venir, dificultades van a venir, pero el Señor ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Ahora, este pasaje, esta promesa está en un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto está aquí, ¿ve? Mateo 28, del 19 al 20. Este es el contexto. O sea, esta promesa está en medio de un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Versículo anterior, el 18, dice, por tanto, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El contexto de esta promesa está en medio de un mandato. ¿Cuál es el mandato? Anda y haz discípulos a todas las naciones. Mira, el Señor Jesús, yo veo en la Biblia que tiene 4 llamados, 4 diferentes tipos de llamado. El primer llamado que el Señor tiene es al arrepentimiento, a salir de las tinieblas, pasar a la luz. Ese primer llamado se le llama el llamado para ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le es hecho
ser hijo de Dios. Ese es el primer llamado. El Señor nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos es acercado. Ese es el primer llamado. Primer llamado a la conversión. Primer llamado es a ser hecho hijo de Dios. ¿Y cómo lo consigues? Cuando tú reconoces tu maldad, reconoces tu pecado y tomas la decisión de seguir a Cristo, de creer en Cristo. Él murió en la cruz por tus pecados. Cuando yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, entonces yo recibo la promesa de que mis pecados son perdonados y que yo soy hecho hijo de Dios. Pero hay un segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado? El segundo llamado es a ser discípulo de Jesús. Sí, Él nos llama a ser sus discípulos. ¿Y cuál es la diferencia entre ser discípulo y ser hijo? Que para ser hijo de Dios, tú tienes que creer en Jesús y tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero para ser discípulo, tú empiezas ¿a qué? A aprender del maestro. La característica de un discípulo es que el discípulo tiene un maestro al cual empieza ¿a qué? A imitar. Empieza a tomar en cuenta sus enseñanzas. Empieza a llevar a la práctica sus enseñanzas. Y el segundo llamado que hace el Señor es a ser discípulo. Entonces tú aprendes las enseñanzas de Jesús. Empiezas a ponerlo en práctica, las enseñanzas de Jesús. La relación con Jesús se hace más cerca. Y dentro de esas enseñanzas, Él dice, anda ahora y enseña a otros lo que has aprendido de mí. Mira lo que te dice el Señor. Ahora sí, has aprendido. Hoy sí, anda, enseña a otros lo que yo te he enseñado a ti. Y esto está dentro del ser discípulo. No todos asumen esto. Algunos han creído en Cristo, pero están muy, muy cautivados por querer tener las cosas de este mundo. Quieren tener una buena casa, una buena ropa, un buen coche, una buena estabilidad, un buen seguro, un buen alimento, que a mis hijos no les falte, que tengan comida de primera, fruta de primera, ropa de primera. Creen en Jesús, sí, pero no han aceptado el llamado de ser discípulo de Jesús. Pero hay un tercer llamado. ¿Cuál es? El llamado a ser siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo se caracteriza por ya no hacer su propia voluntad. El siervo se caracteriza por querer hacer la voluntad de su Señor. Jesús le dice, vosotros sois siervos inútiles, porque solamente saben escuchar la voz de su Señor. Y ese es un tipo de llamado. Ahí nos encontramos con esta frase que dice, si la semilla no cae y muere, no puede llevar fruto. O sea, es una etapa del cristiano donde es llamado a morir a su propia carne, a sus propios deseos pecaminosos, a sus propias pasiones por este mundo. Ya no es tu voluntad la que tú vas a hacer en este mundo, sino vas a hacer la voluntad del Señor. Obviamente luchamos, no es fácil. Algunos tiran la toalla, algunos dejan el camino de la fe, pero hay otros que persisten, que prosiguen a la meta del supremo llamado. En esta etapa tú vas a ver que otros prosperan económicamente. Y tú dices, Señor, pero yo... Y el Señor te dice, tienes que morir. Señor, pero mira, mucha gente miente fácilmente. Y el Señor te dice, tienes que morir. Pero Señor, yo hablo la verdad y se me cierran las puertas. Y el Señor te dice, tienes que morir. Y es una lucha entre tu carne y el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes que llegas realmente a ser un siervo de Dios? Cuando tú vas a encarnar esta verdad del Señor Jesús, que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces te vas a encontrar situaciones donde tú vas a tener que decir, Señor, yo te ruego, Dios, que por favor quites, saques o cambies esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, estás reconociendo en este punto a Jesús como el Señor de tu vida. Cuando eres hecho hijo de Dios, tú reconoces a Jesús como el Salvador de tu vida. Cuando tú aceptas el llamado de ser discípulo de Jesús, estás reconociendo a Jesús como tu maestro. Él te va a enseñar. Pero cuando tú aceptas el llamado a ser siervo, tú vas a reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. ¿Cómo? Como el Señor de tu vida. ¿Cómo dices? Como el Señor. Y aquí muchos de nosotros no nos gusta esa palabra. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que cada vez que uno acepta el llamado del Señor, empezamos a percibir a Dios más cerca y más cerca. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, mira, desde que yo conocí la palabra de Dios, empecé a creer, pero desde que el Señor nos llamó al ministerio, nunca le sentí al Señor tan cerca de nosotros, pero tan cerca como este tiempo, nunca antes. Porque cada vez que tú aceptas el llamado, el Señor te permite que te acerques más a Él. Te permite que te acerques más a Él. Eso hace la diferencia. Pero hay un cuarto llamado. Jesús le dijo, ya no más llamaré siervos. Les dice, os llamaré amigos.
Porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero el amigo sí. Porque todas las cosas que mi Padre me ha dicho, se los he dicho a ustedes. Por eso ya no más llamaré siervos, sino amigo. Ahora, esta enseñanza está en el Nuevo Testamento, pero también se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Sabes dónde? Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, ¿ocultaré lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? Cuando Dios te llama a ser su amigo, porque lo has puesto a Él como prioridad en tu vida, porque buscas agradarle a Él, porque descubres que la bienaventuranza, la felicidad auténtica y verdadera está en Él, el Señor te dice, yo quiero que tú seas mi amigo. No solamente mi hijo, no solamente mi discípulo, no solamente mi siervo, sino ahora mi amigo. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir las cosas que yo quiero que tú hagas. Yo te voy a decir las cosas que van a pasar. Entonces tú empiezas a descubrir, a conocer muy concretamente la voluntad de Dios. Y eso hace la diferencia. Hay mucha gente en la iglesia que no conoce la voluntad de Dios para su vida. No la sabe. ¿Y sabes por qué? Porque se quedaron solamente como hijos de Dios. Hasta ahí llegaron. No dieron el paso para ser discípulos de Jesús. Mucho menos quieren ser siervos del Señor. Peor, ser amigo. Yo quiero hacerte una pregunta. Hay 5 situaciones en que una persona se puede encontrar. La primera es no ser creyente, aún no haber sido hecho hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, te da la certeza de que eres hijo de Dios. ¿Qué? Y ahí los demonios, cuando quieren entrar, tú le dices, te vas en el nombre de Jesús, el demonio se va. Pero hay mucha gente que no puede hacer eso. Hay mucha gente que ve a los demonios y le dice, te vas en el nombre de Jesús. Y el demonio le dice, no me voy. En primer lugar, tú no eres creyente. Y como no creyente, tú perteneces al reino de las tinieblas. Así dice la Escritura. Yo he venido para sacarlos del reino de las tinieblas y ponerles en el reino de los cielos. La segunda situación, eres hecho hijo de Dios. Y el Señor te da la garantía, el sello, por su espíritu, y eres hecho hijo de Dios. Tú no sabes cómo será eso, ni yo tampoco. Pero ha venido el Espíritu de Dios por cuanto has creído en Jesús, por cuanto te has arrepentido de tus pecados, y ha venido el Espíritu de Dios y te da el sello. Tú ahora eres hijo de Dios. Hay un amor por Dios, hay un deseo de agradar a Dios. Pero hay un tercero, tú eres discípulo. Ya eres discípulo del Señor, donde has dicho, Señor, yo quiero aprender de ti. Donde tomas la palabra de Dios como el manual del Señor que te enseña. Los que han venido de países extranjeros a vivir a Londres o UK y quieren aprender un idioma, a veces uno piensa que es fácil aprender un idioma. Y dices, pues vocabulario, muy bien. Entonces empiezas tú a ver vocabulario. Empiezas a aprender vocabulario en inglés. Si crees que ya, porque sabes unas cuantas palabras, ya hablas inglés. Te vas a la calle y empiezas a hablar con la gente y te das cuenta que no entiendes absolutamente nada. Entonces, necesitas estudiar las estructuras inglesas. Y tú dices, ya lo sé. Y empiezas a hablar. Y te das cuenta que no entiendes. Tú dices, pero a ver, ya tengo las estructuras, ya tengo el vocabulario, ¿y por qué no hablo? ¿Y por qué no entiendo? Hay muchos que se quedan ahí. Y tú dices, no, yo voy a aprender inglés. Y empiezas a estudiar las estructuras, los tiempos, vocabulario, las frases. No, el inglés son frases. Y tienes que aprender las frases. Y te esfuerzas. Así es cuando te conviertes en un discípulo. Te esfuerzas. Quieres conocer, quieres entender lo que Jesús dijo. Puede ser que seas no creyente, puede que seas hijo de Dios, porque crees en Jesús como el Salvador de tu vida, pero hasta ahí nada más. O puede ser que seas un discípulo donde dice, Señor, yo voy a aprender de ti. Yo quiero conocer tu palabra. Pero hay un cuarto, Señor, yo voy a ser tu siervo. Yo te voy a obedecer por sobre todas las cosas. Pero hay un quinto, Señor, yo quiero ser tu amigo. ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? Mira, estamos acabando un año. Tienes que evaluar. Tienes que evaluar. Hoy día con mi esposa hablamos. ¿Qué tal? ¿Cómo terminas este año? ¿Cómo terminas? Y tienes que evaluar en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, como trabajador, como persona, en tu vida espiritual, en tu vida social, en tu vida económica. Tienes que evaluar. Tienes que saber qué está bien, qué está mal. Tienes que evaluar. ¿Y cómo estás acabando? En unas horas estarás empezando un año nuevo. Y la pregunta es, ¿qué metas te vas a proponer para este año? ¿Qué metas? Tienes que definir tus metas. ¿Qué vas a hacer? Porque si no las defines, si no defines tus metas, no vas a poder alcanzarlas. Y eso a donde te vayas. Ahora no te digo que si la defines significa que la vas a alcanzar. No, sino es el primer paso. Pero ¿qué metas tendrás? ¿Solamente pensarás en ganar dinero? ¿O dirás, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo? ¿O Señor, yo quiero ser un siervo? ¿O Señor, yo quiero ser tu amigo? O quién sabe, podrá decir, Señor, quiero ser hijo tuyo. Aún me doy cuenta que no lo soy. Quiero terminar.
Vamos a orar ahora. Pero yo te animo para que cuando vuelvas a casa, separes un tiempo, cojas un cuaderno, una hoja, donde tú lo puedas pegar en algún lugar donde sepas que siempre va a estar ahí. Define tus metas, pero sobre todo define tus metas espirituales. Defínelas y dile, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame